Para todos. Vamos a continuar entonces trabajando con los conceptos de límites y la aplicación de límites a las asíntotas. Ya vimos límites infinitos, asíntotas verticales. Límites al infinito, asíntotas horizontales. Ahora vamos a trabajar un nuevo concepto que es el concepto de asíntota oblicua. Seguimos con el concepto de asíntota recta, a la cual la función se acerca mucho, la función y igual a f de x, la función y igual a f de x se acerca mucho pero no la toca. Significa, cuando hablamos de una recta oblicua, que está inclinada. Entonces una asíntota oblicua es una recta cuya ecuación tiene la forma, la ecuación normal de la recta, y igual a mx más b. Entonces, si una función tiene asíntota oblicua, los valores de m, o sea, de la pendiente, y de b, que es el intersecto con el eje y, se obtienen así. M es el límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x sobre x, y b es el límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x menos f de x. Esta es una manera de calcular las asíntotas oblicuas. Otra manera es utilizando esta propiedad. Si f es una función tal que f de x es igual a un cociente de dos funciones polinómicas, o sea que esta es una función racional, con el grado de g, o sea el numerador, una unidad mayor que el grado de h, o sea que el grado del numerador es mayor en una sola unidad que el grado de h, entonces f tiene una asíntota oblicua cuya ecuación es el cociente de dividir g de x con h de x, es decir, yo hago la división polinómica y este cociente me da la asíntota oblicua. Entonces esta y igual a c de x es una asíntota oblicua de la función. Entonces vamos a mirar cómo se aplica esto en la práctica, en un ejercicio práctico. ¿Cómo se calculan esas asíntotas oblicuas? Van a ver que es muy sencillo. Entonces vamos a analizar si esta función y igual a x a la 3 sobre x2 menos 1 tiene asíntotas oblicuas. Entonces hay dos métodos para calcular eso. Método 1, con estas fórmulas. Límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x sobre x. Y esa va a ser igual a la pendiente. Y b es igual al límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x menos mx. F de x menos mx. Entonces vamos a evaluar esos dos límites. La pendiente. Entonces la pendiente es igual al límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x, que ustedes ya saben que es una función racional, que es x a la 3 o x2 menos 1 sobre x. Recuerden que aquí se aplica la que conocemos como la ley de la oreja. Este por este y este por este. Entonces queda eso. El límite cuando x tiende a más o menos infinito de x3 por 1, porque ese denominador es 1, y x por x2 menos 1. Multiplicamos estos dos términos. Les da límite cuando x tiende a más o menos infinito de x a la 3 menos x.
¿Cómo se resuelve ese límite? ¿Cómo se resuelve ese límite? Estamos frente a un límite al infinito, que lo resolvimos en las clases anteriores. Dividimos por la mayor potencia. ¿Quién es la mayor potencia? X3. El límite cuando x tiende a más o menos infinito. X3 sobre X3. X3 sobre X3 menos X sobre X3. Es X3 sobre X3, X3 sobre X3 menos X sobre X3. Entonces, ¿cuánto va a dar ese límite? En el numerador da 1. X3 sobre X3 da 1. X3 sobre X3 da 1. Y X sobre X3 da 1 sobre X2. Al evaluar no me importa si X tiende a más infinito o menos infinito. Este límite por el teorema va a dar 0. Entonces este límite es 1 sobre 1 igual a 1. Esa es la pendiente de la recta. Entonces si tiene asíntota oblicua. Si ese m da 0 es porque no tiene asíntota oblicua. Y la b se calcula así. Es igual al límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x, la función, menos mx. El m es el anterior, 1 por x. Ustedes ya saben que 1 por x es x. Entonces, ¿cuánto da ese b? Límite cuando x tiende a más o menos infinito de este por este, x a la 3, menos este por este, sobre este por este. ¿Cuánto da esa b? Límite cuando x tiende a más o menos infinito, x3, x por x2 da x3, menos por más da menos, y menos por menos da más. ¿Cierto? Menos x por x2 da menos x3, y menos x por menos 1 da más x, sobre x2 menos 1. Entonces, ¿qué queda? En el numerador da x sobre x2 menos 1. Y esa era una de las preguntas que salía por parte de ustedes en la última clase. ¿De quién es la mayor potencia? Cuando estoy calculando límite al infinito. De toda la fracción. No del numerador por aparte y el denominador por aparte. La mayor potencia de toda esta expresión es x2. Entonces divido numerador y denominador por x a la 2. Entonces, ¿qué me da eso? X sobre x2, x2 sobre x2, 1 sobre x2. ¿Cuánto da arriba? Arriba da 1 sobre x. Abajo da 1 menos 1 sobre x2. Este límite da 0 arriba, 1 menos 0 abajo, o sea 0 sobre 1, que da 0. O sea que b es igual a 0. Entonces, ¿quién es la asíntota oblicua? Y igual a mx más b, que es 0.
y igual a m, que es 1 por x más 0. O sea que la asíntota oblicua es y igual a x. Que esa es la que llamamos la función identidad. Esa es la función identidad. Vamos entonces a hacer el método 2 para ese ejercicio. Ese método 2 es muy cortico. Ese es el método de la división polinómica. Lo que pasa es que es un método que no siempre se puede aplicar. Entonces, ese método 2 es el siguiente. Como les digo, no es largo. Lo que pasa es que no siempre se puede aplicar ese método. Entonces vamos a hacerlo por el método 2. ¿Qué pasa con el método 2? Que tiene que cumplir una condición. ¿Cuál es la condición? La condición es que el grado del numerador tiene que ser mayor en una sola unidad que el grado del denominador. En una sola unidad. Entonces, por ejemplo, numerador grado 3, denominador grado 2. Ahí lo que hacemos es lo que ustedes le enseñaron en matemáticas, en su bachillerato, que es la división polinómica. Los términos que no estén se colocan 0 y tengo x a la 2 más 0x menos 1. División polinómica. x3, los que no estén 0. x2 menos 1, x2 más 0x menos 1. Hay que colocar los que no están. ¿Verdad? Que no consiste el método. Y ya es muy sencillo. Usted se hace la pregunta: ¿por cuánto tengo que multiplicar x2 para que me dé x3? Entonces lo tengo que multiplicar por x. Entonces multiplico x por x2 de x3. Lo paso con signo negativo. X por 0x da 0x. Y x por menos 1 da menos x. Lo paso con signo positivo. Entonces, x por x2 da x3. Lo paso negativo. X por 0x da 0x2. X por menos 1 da menos x, pero lo paso positivo. Suma. ¿Qué le queda aquí? X. ¿Cuándo se termina una división polinómica? Recuerda que esto es dividendo, divisor y cociente. Y residuo. ¿Cuándo termina una división polinómica? Cuando el grado del residuo es menor que el grado del divisor. Ahí terminé la división polinómica. Entonces, ¿cuánto me dio esa división polinómica? El resultado, x3 sobre x2 menos 1, ese resultado me dio el cociente, que es x, más el residuo, que es x, sobre el divisor, que es x2 menos 1. Esta amiga, que es el cociente, el resultado de la división polinómica, este es el cociente, es la asíntota oblicua. Este es el cociente. En la asíntota oblicua es y igual a x, que era lo que nos había dado por el método anterior. Como les digo, este método es más corto. Lo que pasa es que este método no siempre se puede aplicar, porque depende de este grado.